Bien, amados, estamos de regreso en la segunda porción de hoy día jueves y tocaremos ahora la tercera gran religión monoteísta en el tiempo, primero el judaísmo, luego el catolicismo y ahora el islamismo. Esta es la religión fundada a través de Mahoma, el profeta de esta religión, que revela al pueblo árabe la voluntad de Alá. Muchos dicen Alá es Dios. Bueno, ellos dicen que Alá es Dios y es la fe que profesan. Pero realmente leyendo el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, podemos darnos cuenta que Alá es la contraparte total del Jehová de los judíos, el Jehová de los cristianos. Primero, por varias razones. Primero dice que Alá no tiene un hijo. Maldito aquel que diga que Alá tiene un hijo. Habla uno de los versículos que se llaman suras en el Corán, ¿verdad? Y lo dice en varias ocasiones que Alá nunca ha tenido un hijo, que si Alá hubiera querido, entonces hubiera hecho muchos hijos. O sea que ahí hay dos manifestaciones en el Corán, una que niega totalmente a Jesús, ¿verdad?, como hijo de Dios, y que niega que tenga hijos adoptados. Él a los que le siguen les llama sus siervos, ¿verdad? Él es el único Señor y todos los demás son sus siervos. Algunos de sus siervos se volvieron profetas y él dice que Jesús fue uno de sus siervos y que Jesús fue uno de los profetas. Pero el mayor de los profetas de Alá es Mahoma, mayor que Jesús, mi hermano. Por lo tanto, vemos con toda claridad que lo que el Corán está haciendo pretende sustituir a la Torá de Moisés y pretende sustituir el Nuevo Testamento de los cristianos. Y este Alá, del cual se adjudica ser también el Señor de los cielos y la tierra, pues obviamente no es más que Satanás, el mismo que quiso ser exaltado desde el principio de los tiempos, y él mismo se refleja a sí mismo, primero porque la forma como él dice que le va a acontecer a todos los que no lo sigan. Inmediatamente él dice que todos los infieles, ¿qué es un infiel? El que no practica el islamismo, para él son infieles, y que todos deben de ser sacrificados. Todo aquel pueblo que se ha conquistado se le debe de proponer que se convierta al Islam. Si no se quiere convertir al Islam, entonces le quedan dos opciones. Una, vivir prácticamente como siervo y esclavos toda su vida de los musulmanes, y si no aceptara esta condición, pues entonces la muerte. Y la muerte que aplica el islamismo, mi hermano, es por decapitación. Entonces, estamos viendo que esta es una religión, aunque apareció en el año 630, ya cuando llevaba 600 años el cristianismo, el que trajo el Señor Jesucristo, de reconciliación de los hombres, del perdón entre nosotros mismos y el perdón de los pecados de Dios, ellos vuelven a retomar la parte más feroz, más sanguinaria de la manifestación del hombre, que es el odio de unos para los que piensan diferente a nosotros. Lo cual quiere decir que en lugar de avanzar, han retrocedido a las partes más salvajes de lo que hay en lo profundo del hombre. Y posteriormente el Corán va desarrollando la forma como se debe tratar a los judíos y cómo se debe tratar a los cristianos y cómo se debe tratar a la mujer también. Y de esta manera, mi hermano, vamos viendo
que dentro del contexto del Corán se opone ya a muchas de las cosas que el Señor Jesucristo había logrado a través de sus enseñanzas morales evitar, como por ejemplo era la poligamia, o sea, que el hombre tuviera muchas mujeres, sino que solamente tuviera una sola. Y el Islam lo vuelve a poner otra vez como algo permitido, algo autorizado. El que tenga dinero puede tener hasta 4 esposas, ¿verdad? Entonces vemos que el Islam va en contra de los principios fundamentales del cristianismo, como este que estamos hablando, mi hermano, que es una de las instituciones fundamentales de la familia cristiana. La segunda es el perdón, la tercera es la tolerancia para que todo el mundo piense como bien le parezca, y el que no quiera venir a Jesús, pues bueno, no será salvo, pero uno espera que Dios obre en él durante el periodo de su vida. Entonces el perdón practicado por el cristianismo no existe en el islamismo. Y consideran ellos, ahora viene en la parte escatológica, ellos consideran que el único musulmán que puede estar seguro que se va a ir al paraíso es aquel que muere en guerra matando por Alá, o luchando por Alá, vamos a ponerlo así, luchando por Alá. De tal manera que por eso esta gente es fiera en combate, mi hermano. Porque un musulmán, si lo matan, para él es el mayor beneficio que puede obtener. Y esto es una adecuación de la parte que el apóstol Pablo dice: si yo muero, estoy presto con mi Señor. Amén. Y lo mismo dice ellos: si yo muero luchando por Alá, al paraíso me voy yo con Alá. Solamente que Pablo se dedicó, mi hermano, a convertir a gentes a vivir la vida de la fe de Jesús. Y estos lo que hacen es: o te conviertes, mi hermano, o te mato. Y si tú me matas a mí, pues entonces yo me voy al paraíso. Y para ellos entonces es fácil ponerse bombas alrededor del cuerpo. Van a una misión que le ordena un sacerdote islámico, y eso ya lo toma él como una orden de Alá, y por lo tanto va a ir a luchar por Alá. Y si muere en ese atentado terrorista, pues él se va con Alá al paraíso. El paraíso, mi hermano, de los musulmanes es un paraíso donde hay sofás, donde hay alfombras, donde hay 7 vírgenes de hermoso semblante y dulce mirada, que les están todo el tiempo sirviendo vinos, frutas, comidas y placeres. Ese es el paraíso musulmán, mi hermano. Carne, pura carne. También existe el infierno musulmán. El infierno es todo pagano, se va a ir al infierno, donde van a ser atormentados. También está considerado el tormento en el libro del Corán, en el infierno. La única manera de intentar ser salvo en el Corán se obtiene de la siguiente manera: una, observando todos los mandamientos del Corán; una. Dos, respetando a las autoridades eclesiásticas; y 3, haciendo obras de beneficencia, ayuda entre ellos. Prácticamente es lo mismo que dice el catolicismo.
¿Tendrán algo en común estas tres religiones, mi hermano? Pues parece que sí. Las tres están totalmente basadas en obras. Las tres están basadas en aceptar la opinión de sus líderes eclesiásticos. Las tres están basadas en que los que no creen en su religión, ¿verdad?, no tienen ninguna posibilidad de salvación. Entonces, ¿no será el mismo que la inspiró estas tres religiones? Es obvio, mi hermano, que si la obra de una persona se parece de diferentes maneras, y no porque sean lo mismo, mi hermano, porque el judío, ¿verdad?, tiene una opinión muy mala del católico. Él dice que el católico es un idólatra pagano. Tiene una opinión muy mala del musulmán, ¿verdad?, porque le dice que adora a otro Dios. El musulmán tiene una opinión mala del judío y tiene una opinión mala del católico. Entonces, sin embargo, tienen cosas muy semejantes. Bueno, es que hay una misma mano que estuvo en la redacción de los documentos, en la inspiración de las ideas. Y esto nos hace entender que verdaderamente, si nosotros no conocemos muy bien la doctrina de Jesús, podemos ser desviados. Y tal vez, sin darnos cuenta, estemos practicando, mi hermano, alguna forma de fe diferente a la que el Señor nos enseñó. El Islam habla de un juicio final, sí, habla del juicio de aquel día. De la misma manera como lo piensa el católico, de que en ese día se va a determinar quiénes son enviados al lugar de tormento y quiénes son enviados al paraíso, según las obras que haya hecho. Qué curioso, mi hermano, que siendo tan dispares en la forma de manifestar una fe, lleguen a puntos de tanta coincidencia y que son antibíblicos, mi hermano. Usted y yo somos salvos por la obra expiatoria de la cruz. Y tanto el catolicismo como el islamismo niegan que sea suficiente el sacrificio de la cruz para ser salvos, y que los hombres tienen que hacer algo más para poder asegurar su salvación. El catolicismo y el islamismo creen en un juicio final, y el que sea encontrado culpable será enviado a un lugar de tormento, y los que sean encontrados con un exceso de buenas obras serán salvos y serán enviados a un lugar de bendición, ¿verdad? Extraña, verdaderamente es extraño. La escatología de los musulmanes es muy sencilla. Todos los que no creen en el Corán son infieles, paganos. Más bien usa generalmente el término infiel. Y estos se irán directamente al infierno. Estos ni siquiera serán juzgados. Estos ya están en el infierno. Los que observen el Corán y cumplan todos los preceptos del Corán, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras? Igual que los sacramentos católicos, el Corán tiene sus preceptos que hay que cumplir. Por ejemplo, hay que orar 5 veces al día.
¿sí? En el lugar que usted esté 5 veces al día, al salir el sol, a la media mañana, al mediodía, a la media tarde y cuando se está ocultando el sol. Son 5 ocasiones que hay que orar, y no orar de cualquier manera, no postrado y mirando hacia la Meca. Ese es una de los, podríamos decir, de los sacramentos que guarda el musulmán. Segundo, debe de ir, aunque sea una sola vez en su vida, a peregrinación a la Meca y a la visita de donde está la tumba de uno de los califas, ¿verdad? Porque la tumba de Mahoma no saben dónde está. Entonces, bueno, ellos dicen que dentro de las creencias del pueblo musulmán dicen que Mahoma se fue vivo también, así como ascendió el Señor Jesús. No, pero no en cuerpo glorificado, en el cuerpo de carne que tenía, ¿verdad? Bajaron los ángeles y se lo llevaron, y el lugar donde estuvo mi hermano fue en la ciudad de Jerusalén. Entonces, por eso no hay tumba de Mahoma. Es de uno de los califas que fundó ya después de Mahoma, redactó el Corán, al que van a visitar a la Meca una vez al año. Cuando usted llega a la Meca tiene que dar, mi hermano, 7 o 13 vueltas a la Kaaba. ¿Qué es la Kaaba? Es un edificio de tipo cúbico en donde, según los que han estudiado el antecedente de esto, yo nada más se lo hago constar, usted certifíquelo por favor, ese meteorito era el que estaba en el templo de Diana de los Efesos. Diana de los Efesos tenía a sus pies de su imagen un meteorito, por eso dicen que acaso no sabemos que Diana de los Efesos es la es la guardiana del mensaje de Júpiter, el señor del cielo, era el meteorito, la señal. Pues ese meteorito dicen que es el que está actualmente en la Kaaba, en donde está en un lugar de honor, obviamente, y la gente llega y la besa. Qué curioso, la Biblia siempre habla que los pueblos idólatras besaban los pies de sus ídolos, como lo besan los católicos los pies de sus imágenes. Y de la misma manera los musulmanes van y besan la piedra negra de la Kaaba. Bien, entonces vamos viendo cosas semejantes, comunes. Entonces este es otro de los sacramentos que deben de cumplir. Deben de aportar, mi hermano, los recursos que sean necesarios cuando se hacen las guerras santas. Deben de ofrendar su vida en batalla. Todos estos son sacramentos que ellos van guardando. No se deben, hay un sacramento que es tremendísimo, mi hermano. Ningún musulmán puede renunciar a su religión musulmana. En el momento que un musulmán renuncia a su religión musulmana, entonces se convierte prácticamente en un perro infiel y cualquiera lo puede matar. Cuando esto sucede dentro de una familia musulmana, que uno de los hijos se convierte, ya sea al cristianismo, ya sea al budismo, ya sea al judaísmo, pero a cualquier otra religión, el padre, para salvar el honor de la familia, tiene que matar al hijo. Este es uno de los principios que ellos guardan, y guardando todos estos principios, les ayudan a ellos para que en aquel día del juicio, en aquel día de la resurrección final, le llaman, ahí cuando sean juzgadas las personas, les sirva como apoyo para que puedan alcanzar la salvación.
El concepto de eternidad para ellos, mi hermano, es una eternidad terrenal. El paraíso es un lugar especial, pero es un lugar terrenal, no es como la Nueva Jerusalén, mi hermano. Amén. El cielo de los católicos o el paraíso de los católicos tampoco es la Nueva Jerusalén. Y el de los judíos, ellos ni siquiera, ellos piensan que aquí en la tierra se va a santificar toda la tierra y que el Dios de todos los cielos le va a entregar a ellos toda la tierra. Entonces vemos cómo son diferentes las escatologías, las diferentes formas de ver el final de los tiempos, y consecuentemente esto hace precisamente que la diferencia nos haga comportarnos de manera diferente, nos haga ver a los demás de manera diferente, y nos hace también que nosotros vivamos de manera diferente. El islamismo es ya ahorita ya es, mi hermano, la primera religión del mundo. Ya se considera que anda casi a la par del budismo, amén, que tienen entre 1.200 y 1.400 millones de seguidores. El islamismo está extendido y es la religión oficial de 50 países. Amén. Vaya usted oyendo bien, mi hermano, porque muchos dicen, pero los musulmanes están allá, están en el Oriente Medio. No, mi hermano, están en San Cristóbal. En San Cristóbal en el municipio de San Cristóbal ya se levantó la primer mezquita musulmana en Chiapas. ¿Está usted yendo bien, mi amado? Y no va a ser la primera, es la primera, pero vamos a ver cómo pronto van a haber varias. El islamismo es una verdad, mi hermano, en todo el mundo. No entenderlo es prácticamente desconocer la forma como está operando el príncipe de este siglo para preparar las cosas del fin del mundo. Cuando se reúnan el islamismo, el catolicismo y el budismo, entre las tres van a tener más de la mitad de toda la población del mundo. Los judíos son 20 millones, mi hermano. Los cristianos son alrededor, se supone que son alrededor de 500 millones. Entonces, uniéndose estas tres religiones, catolicismo, budismo e islamismo, hacen la mitad de los habitantes de la tierra, mi hermano. Entonces, es prudente estudiarlos, conocerlos, porque van a estar presentes en todas partes, mi hermano. La próxima semana estaremos hablando de la escatología evangélico-protestante, o sea, lo que está en la Biblia, del capítulo 12. Bueno, vamos a hablar desde el capítulo 6, que es los sellos, y vamos a terminar en el capítulo 22. Eso lo vamos a ver en los tres próximos días de la próxima semana. Y va usted a ver cómo la escatología evangélico-protestante es tan clara. Señala punto por punto lo que va a suceder. No deja tan oscuro las cosas como las dejan las otras religiones, que dicen, en el tiempo final, cuando sea el juicio final, ahí todos vamos a ser juzgados, y los que nos portamos bien, nos van a pesar en una balanza con lo mal que hicimos, y bueno, ahí depende cada quien, como obra en su vida, amén. Pero es muy importante lo que debes de creer según la religión que tienes, debes de cumplir todo lo que te instruye en tus
representantes clericales, para que de esta manera abones. Y entonces el hombre se convierte en un esclavo de lo que dicen los dirigentes clericales, ¿verdad? Los sacerdotes, los dirigentes de los grupos religiosos, porque la gente lo que quiere es abonar para ser salvo. Están tan lejos de la verdad de la salvación. Por eso es que nosotros, a diestra y a siniestra, mi hermano, debemos de hablar del Cristo de la gloria, el único que salva, la única sangre que perdona pecados, la única que ve el Padre y se reconcilia con el hombre. De lo contrario, la palabra misma dice que Dios está irado todo el tiempo con el impío, que en la casa del impío solamente habrá maldición. Amén. Solamente la sangre de Jesucristo, mi hermano, pudo habernos reconciliado con el Padre, porque el pecado nos hace enemigos de Dios. Buscar a través de otro medio para llegar a aquel día, mi hermano, el día final, a estar en la presencia del Padre Eterno, buscar otros caminos que no sean el único camino, nos va a llevar a la más terrible sorpresa que podemos haber vivido, porque a partir de ese momento seremos señalados, mi hermano, para muerte eterna. Este asunto de la fe que uno profese es muchísimo más serio de lo que usted se imagina, mi hermano. Por eso es que, conociendo que la mayor parte de los convertidos al cristianismo provienen por lo menos en Latinoamérica, provienen del catolicismo, mi hermano, usted se tiene que librar de esas ataduras, de esas fortalezas de su mente y de esos hábitos que usted adquirió en el catolicismo, en el que hace a la gente pasiva. Llega nada más a sentarse, escucha lo que dicen, toma de la Eucaristía de la misa y se sale. No entendió nada, regresa el siguiente domingo, hace lo mismo, y todo eso va creando hábitos en nosotros que cuando llegamos al cristianismo volvemos a ir solo los domingos, volvemos a llegar y nos sentamos, solo estamos esperando el momento en poner nuestra limosna en el alfolí y ya salimos. No leemos la Biblia, no oramos porque eso no lo hace el católico. Y si oramos parece que estuviéramos en el rosario repitiendo Padres Nuestros sin razón ni sentido. Estos son los hábitos mentales que se quedaron establecidos por la práctica. Amén. ¿Por qué? Porque lo dice las Escrituras, mi hermano. El que adora ídolos, a él se parecen. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Entonces, todos los que practicábamos la idolatría, cuando llegamos al cristianismo, traemos todos esos vicios que no nos dejan crecer espiritualmente. Yo le recomiendo a usted, mi hermano, que se convierta de verdad, que verdaderamente abrace usted la fe de Jesucristo, porque es la única que al final de los tiempos nos va a reconciliar con el Padre, nos va a permitir estar en su presencia. Usted que me está escuchando, que ya llega a una congregación, mi hermano, participe.
conozca el nombre de sus hermanos. Conozca dónde viven sus hermanos. Conozca la necesidad de sus hermanos. Y si puede usted ayudarle, practiquemos la misericordia. La misma Escritura nos enseña que el Señor misericordia quiere y no sacrificio, y que todos debemos de empezar haciendo la obra de misericordia por la familia de la fe. Entonces practique la misericordia para que su corazón se llene de amor, mi hermano, para que su duro corazón se transforme en un corazón sencillo. Perdone cuando sea usted ofendido, para que vaya usted adquiriendo el carácter de Cristo. El perdón, amados, va formando en nosotros el carácter de Cristo. Si al perdón le agregamos la misericordia, Cristo se va formando mucho en nosotros. Si el temor de Dios se establece en nuestros corazones, el carácter de Cristo se va a formar muy rápido. Amén. Debemos, mi hermano, con todo lo que le he compartido de estas falsas religiones que fueron reveladas por un falso Dios, a ellos no les pide que cambien, a ellos les pide nada más que hagan obras que a Él le agraden. Ellos tienen un Dios ególatra que solo exige lo que a Él le gusta, pero se ha olvidado de las criaturas. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios que nos ama, que en gratitud Él espera que usted también lo ame. Él es un Dios que se ha manifestado a usted como un buen Dios. Él espera que usted lo siga por amor. El Dios nuestro, mi hermano, es un Dios tolerante, pero también es un Dios poderoso para hacer que todas las cosas que sus hijos esperan de Él sean cumplidos. Y hay una cosa muy hermosa que dice Proverbios: la provisión que Dios da no añade tristeza. Quiere decir que es perfecta, mi hermano. Busca a Dios a través del Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y el Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ve como sus hijos adoptivos. Lo que ninguna religión del mundo jamás, no hay tal, mi hermano, que le llame a los que creen en Él, le llame sus hijos. Todas las religiones los llaman siervos, servidores, aún esclavos. Pero usted tiene un buen Dios que lo ama y que le dice: sigue a Jesús y me encontrarás al final del camino. Amados, terminamos el día de hoy y la próxima semana estaremos viendo la escatología bíblica del capítulo 6 al capítulo 22 de Apocalipsis, obviamente en las partes que se refieren a la escatología, y con eso concluye el Instituto Bíblico Radial. Que hayamos sido hoy de bendición para su vida. Mi Señor lo guarde, lo bendiga, lo abunde, lo prospere, y que su Santo Espíritu le ayude a usted a conocerlo, a entenderlo y a servirle. Y en el nombre del Señor Jesucristo bendecimos a nuestro Padre Eterno. Amén, por darnos la oportunidad de ser salvos por la sangre del Cordero. Sean benditos, mis hermanos, y nos vemos mañana. No tendremos programa, pero el próximo miércoles estaremos iniciando la semana final del Instituto Bíblico Radial.
Sean guardados y bendecidos en el nombre de Jesús.